Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Castillo y vengo a explicarles sobre los rectificadores. Los rectificadores se pueden clasificar en dos: rectificador de media onda y el rectificador de onda completa. El rectificador de media onda es un circuito que elimina la mitad de la señal que recibe en la entrada y asimismo es el circuito más simple ya que posee un solo diodo. El diodo está interpuesto entre la fuente y la carga. Este circuito genera una señal de corriente continua a partir de una señal de corriente alterna. Es decir, la tensión que se genera en la carga es unidireccional, pero no es constante o continua. El semiciclo indica que el voltaje secundario, que es menor a cero, a la salida será igual a cero. Por lo tanto, se truncan los semiciclos negativos para este circuito, quedando de esta forma. El rectificador de onda completa. La rectificación de onda completa se pueden tener dos esquemas circuitales básicos, los cuales son el de onda completa con toma central y el de onda completa con puente de diodos. Este circuito es el más empleado en las fuentes de alimentación de los equipos, ya que se obtiene una corriente continua muy parecida a la que proporcionan las baterías, por lo que genera una señal de corriente continua a partir de una señal de corriente alterna. Rectificador de onda completa con toma central. Se utiliza un transformador de toma central, que es aquel cuyo devanado secundario está dividido en dos, para disponer así de dos voltajes secundarios. Rectificador de onda completa con puente de diodos. Utiliza la configuración de 4 diodos, que permiten el paso de las medias ondas positivas y negativas. Sucede ya que los diodos se invierten entre ellos y la onda se invierte. Con esto se aumenta la frecuencia en un 60%, duplicando la frecuencia estándar de la corriente principal. Aquí se presenta un circuito regulador de media onda que presenta los siguientes datos. Tiene una resistencia de 165 ohmios, tiene una fuente de voltaje con 9 voltios pico a 60 Hz de frecuencia y un diodo de silicio. Se calcula el periodo, que es igual a la inversa de la frecuencia. Como ya sabemos la frecuencia, que es 60 Hz, por lo tanto el periodo será igual a 16,66 milisegundos. Para calcular la velocidad angular de la señal de corriente alterna, es decir, de la fuente, será igual al doble producto de pi por la frecuencia, lo cual nos da como resultado 376,99 radianes sobre segundo. Y para encontrar el voltaje pico-pico de la fuente de corriente alterna, se la puede calcular de la siguiente forma: sería el doble del voltaje pico, por lo tanto nos da igual a 18 voltios. Y para encontrar ese valor aquí en la simulación, requeriremos de un osciloscopio. Conectaremos el positivo al positivo de la fuente y el negativo al negativo de la fuente. Corremos la simulación, abrimos el osciloscopio y nos da esta gráfica. Podemos pausarla y mediante el uso de estas señales podemos seleccionar cuál será la parte más baja de la onda y la parte más alta de la onda, y así encontraremos el valor que se encuentra aquí en el canal A, que nos dice que es 17,946 voltios, el cual se acerca mucho a los 18 voltios. Es obvio que este valor no va a ser exacto, ya que está puesto al ojo, aunque podemos calibrarlo mediante estos botones de aquí. De todas formas no seguirá siendo exacto, pero nos dará algo similar. El voltaje RMS se lo calcula. El voltaje RMS de la onda de corriente alterna se calcula al voltaje pico sobre la raíz de 2 y encontramos el valor de 6,364 voltios. El voltaje pico de la onda rectificada la encontraremos también mediante el osciloscopio, el cual conectaremos el positivo a la salida y el negativo a tierra.
por así decirlo. Ponemos play a la simulación y este sería el voltaje pico pico. Lo podemos poner pausa para encontrarlo mediante los mismos indicadores, y este, como es un valor continuo, no importa el alto o el lado, y vamos a encontrar que el voltaje pico pico de la corriente rectificada es igual a 8,293, y este valor lo encontramos en el cálculo, que sería los 9 voltios menos los 0.7 voltios de pérdida de voltaje que da el diodo, y en el cálculo nos sale 8.3. Podemos ver que el valor es demasiado cercano. Asimismo, podremos encontrar el voltaje RMS de la onda rectificada dividiendo ese voltaje pico sobre 2, que nos da un valor de 4.15 voltios. El voltaje medio de la onda rectificada lo encontramos mediante el cálculo del voltaje pico sobre pi, que nos da igual a 2,642 voltios. Y la intensidad media en la carga lo podemos encontrar mediante el cálculo, que es el voltaje medio de la onda rectificada sobre la resistencia, que nos da igual a 16,01 miliamperios. A este mismo circuito de rectificador de media onda le agregamos un capacitor de 100 microfaradios y podemos encontrar los siguientes cálculos. Por ejemplo, el tau del rizado, que es igual al producto de la resistencia por el condensador, que sería igual a 165 ohmios multiplicado por 0.001 faradios, y nos da igual a 16.5 milisegundos. También podemos encontrar el voltaje del rizado, que sería igual al voltaje del rizado pico pico, que lo encontramos anteriormente, sobre 2 por la raíz de 3, que nos da un resultado de 0.77 milivoltios. Y el voltaje pico pico del rizado, que podemos encontrarlo mediante cálculo y mediante un osciloscopio, será igual a la intensidad media sobre la frecuencia multiplicada por la capacitancia. Entonces esto nos da igual a 2,668 milivoltios. La intensidad media la encontramos también mediante cálculo, que sería el voltaje pico pico del rizado por la frecuencia por la capacitancia, y nos da igual a 16.008 miliamperios. Podemos resolverlo con el osciloscopio. Entonces conectamos aquí, conectamos acá, corremos la simulación y nos va a dar este valor de aquí, que podemos ampliar para poder ver cómo es el filtrado de este condensador o capacitor. Ponemos pausa y vemos que ya es mucho más recta, se podría decir, la onda. Entonces es casi una señal continua, pero aún así no llega a lo que debería ser una señal continua. En el rectificador de onda completa con puente de Gretz podemos esquematizar el circuito de esta forma, que son dos fuentes secundarias, la una de los unos 4.5 voltios pico y la otra fuente con los otros 4.5 voltios pico, ambas fuentes a 60 Hz de frecuencia. Lo conectamos a un puente de Gretz, que es nada más que la unión de 4 diodos, y asimismo integraremos una carga de 165 ohmios. Podremos encontrar el periodo, que en este caso es diferente al de media onda, ya que sería la inversa de la frecuencia, pero la frecuencia, por ser con puente de Gretz, se duplica. Por tanto sería 1 sobre 120 Hz, lo cual nos da como resultado 8,33 milisegundos. La velocidad angular de la señal sería igual a 2 por pi por la frecuencia, y nos da un resultado de 753,982 radianes sobre segundo. Y el voltaje pico es exactamente el mismo, 9 voltios.
y el voltaje pico pico de la fuente sería igual al de media onda, que nos da igual a los 18 voltios. El voltaje pico de la onda rectificada, que sería lo que nos corresponde ahora, ya que el voltaje pico de la fuente es el mismo que el del anterior. Así que conectamos el osciloscopio a la carga para ver cómo sale la onda. Corremos a la simulación, calibramos el osciloscopio para poder verlo y podemos ver que este circuito ya no elimina las negativas, los voltajes negativos, sino los convierte en positivos. Por eso es que se duplica la frecuencia. Antes la frecuencia empezaba por aquí, subía, bajaba y pasaba a negativo. Por lo tanto, la frecuencia era hasta acá. En cambio ahora solo es hasta aquí y empieza de nuevo otra. Por eso es que la frecuencia es el doble. Y asimismo podemos encontrar su voltaje pico pico, que sería aquí. Y esto podemos aplicarlo acá. El voltaje pico pico nos da de 7,435 voltios. Y el que encontramos es de 7,6 voltios, lo cual es muy parecido. Y el voltaje de la onda rectificada va a ser igual a ese voltaje pico sobre la raíz de 2, lo cual nos da un resultado de 5,374 voltios. El voltaje medio de la onda rectificada va a ser igual al doble producto del voltaje pico sobre pi, y nos da un resultado de 4,838 voltios. Y la intensidad media en la carga es igual al voltaje medio de la onda rectificada sobre la resistencia, y nos da un valor de 29,321 miliamperios. Al mismo circuito rectificador de onda completa se le agregó un capacitor de 100 microfaradios. Con esto podemos encontrar el tau del rizado, que sería la resistencia por la capacitancia, que nos da un valor de 16,5 milisegundos. Podemos encontrar también el voltaje pico pico del rizado, que nos da un valor de 2,443 milivoltios, ya que hicimos la fracción entre la intensidad media encontrada antes sobre la frecuencia multiplicado por la capacitancia. Asimismo podemos encontrar el voltaje rizado RMS, que es igual a la fracción del voltaje pico pico de rizado sobre 2 por la raíz de 3, y nos da un resultado de 0,7 milivoltios. Asimismo podemos encontrar la intensidad media, que es igual al voltaje pico pico del rizado por la frecuencia por la capacitancia, y nos da un valor de 29,196 miliamperios. Aquí tenemos el esquema de una fuente que ya consta con su rectificador con puente de Gretz, es decir, un rectificador de onda completa. Aquí ocuparemos una fuente de voltaje de 120 voltios a 60 Hz. Este circuito no se queda solamente hasta el proceso de filtrado, que es con los condensadores, sino que también ya consta de reguladores. Un regulador para 12 voltios positivos, otro regulador para 12 voltios negativos y un último regulador para 5 voltios positivos. Se ha conectado un osciloscopio, en este caso he utilizado el Tektronix, para encontrar la onda que pueden generar después o a la salida de cada uno de los reguladores. Encontramos las medidas. La onda de color amarillo es la primera, la cual sacamos del regulador 7812, que nos entrega 12,3 voltios positivos. La siguiente línea es la número 2, que la encontraremos de color celeste, la cual nos entrega menos 12,5 voltios. Y la última línea, que es la tercera, que es de color magenta, vemos que nos entrega una señal de 5 voltios.
A la misma fuente se le ha agregado una carga a la salida de cada filtro después de cada regulador. Asimismo, analizaremos la señal que genera. La señal 1 la conectaremos a la salida de la primera carga, la segunda señal a la salida de la segunda carga y la última acá. Corremos la simulación, abrimos el osciloscopio, podemos ver que colocándole a las cargas después de cada regulador ha variado el voltaje que entrega. En la línea 1 podemos ver que dejó de entregar 12 voltios positivos y ahora entrega 9.15 voltios positivos. En la salida del 7912 podemos ver que antes entregaba menos 12.5 voltios y ahora entrega tan solo 10.3 voltios. Pero la salida de el regulador 7805 sigue siendo de 5 voltios. Ahora podremos medir la potencia en cada una de las cargas, que sería el voltaje se conecta en paralelo a la carga y la intensidad se conecta en serie. Por lo tanto, eliminamos esta línea de aquí, conectamos aquí el positivo y acá el negativo. De la misma forma con los siguientes. Por lo que nos quedaría un circuito similar a este. Corremos la simulación y podemos ver la potencia que entrega cada una de las resistencias.